Si pudieras volver al pasado y cambiar una sola cosa de tu vida, ¿lo harías? Una decisión, una persona, un error, algo que dijiste o incluso algo que nunca te atreviste a hacer. Hay una frase que dice que nuestro pasado no determina quiénes somos, pero sí explica muchas de las cosas que hacemos hoy. Bienvenidos otra vez más a un nuevo capítulo de Los 20 Sin Filtros, un espacio donde nos sentimos seguros, escuchados y cero juzgados. Nuevamente, bienvenidos a Los 20 Sin Filtros. Nosotros somos María José, Samuel y Juan Pablo. y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, aunque muchas veces intentamos dejarlo atrás, este nos acompaña casi que más de lo que creemos. Así que, ¿qué tanto nos define nuestro pasado? Y es que aunque queramos dejar atrás ciertas personas, ciertas experiencias, ciertas decisiones, de alguna u otra manera esta siempre lleva una parte con nosotros, ya sea la forma en la que amamos, la forma en la que confiamos, la forma en la que reaccionamos a las cosas, incluso esas cosas que menos nos gustan de nosotros pueden tener de pronto una historia detrás. Así que, ¿será que somos el resultado de estos momentos que nos marcaron? Así que quiero que piensen, tanto nosotros acá en cabina como ustedes que nos están escuchando en casa. Y es que, ¿será que podemos aprender de nuestro pasado sin permitir que éste nos controle? Porque tal vez ahorita ya no podemos cambiar lo que hicimos o lo que dijimos en nuestro pasado, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con esto. Así que bueno, quiero iniciar con, ¿creen que nuestro pasado define quiénes somos? Yo creo que sí, completamente. Porque todo lo que hicimos en nuestro pasado, como tú le decías, todo lo que dijimos, todo lo que no dijimos también, impactan directamente en lo que somos hoy, ¿no? Y nos hacen pensar y replantearnos muchas cosas de pronto que antes nos parecían normales y hoy ya no nos parecen normales o nos parecían correctas. Entonces yo creo que sí, completamente. Claro, y es también impactante como pensar que algo que podemos decir en 5 minutos, algo que podemos hacer en 2 minutos, nos puede impactar tanto hoy como de aquí a 10 años. O sea, una simple decisión que hay, no sé, te voy a decir, te voy a insultar. De pronto eso aquí a 5 años pueda que me lleve y me lleve y me lleve y hacer, no sé, algo que de pronto diga, ¿por qué lo hice? Wow, ¿por qué eso que hice sin pensarlo me lleva y me lleva y me lleva y me lleva en 5, 6 años, no sé? No, y tienen toda la razón. O sea, nada más hace 8 días me pasó algo muy curioso. Que yo estaba, después de salir de esta misma clase, yo estaba caminando ya para la casa. Me encontré con una amiga y pues digamos que tuve una pequeña pelea con mi papá. Y pues había pasado después de esa clase. Entonces cuando yo estaba hablando, no, mira que mi papá me dijo esto, de que pues estaba un poco enojado claramente. Y, y pues yo voy revisando mi teléfono y mi papá estaba en la llamada. Entonces, papá escuchó los 4 minutos yo más o menos quemando de él y hasta el día de hoy que no me ha hablado. Me mandó un mensaje, me dijo como, yo ya no quiero, o sea, no te conozco. Y yo, entonces sí, lo que tú dices de los 5 minutos, exactamente fueron 4 minutos y ahí llegó. Total, o sea, es Hay que ser también de malas, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Pero sí, total, o sea, muchas veces hacemos cosas que de pronto sin pensar y como lo decía él, nos dejamos llevar de la emoción del momento y la cagamos, ¿no? Por eso dicen que uno no debe hablar sin controlarse antes de, digamos, momentos de rabia o tristeza, etcétera, porque lo pueden impactar a uno, así como nuestro amigo aquí. sí. Y con lo que nos acabaste de decir, Juanpa, entonces, ¿hay de pronto alguna otra experiencia para ti de nuestro pasado que crean que cambió nuestra forma de ser? Yo tuve una experiencia que en su momento me parecía lo peor que me había pasado en la vida, que fue cuando estuve en el hospital. Yo en esa época había entrado a estudiar a esta universidad, pero a estudiar negocios.
Y como al mes, marica, no me gustaba la carrera. O sea, como que la verdad me metí ahí, fue como por el nombre de negocios y nunca miré el pensum ni nada. Luego tuve lo del hospital y en el hospital a mí me dio muy duro porque en esa época yo era muy narcisista y hasta para mí fue raro como entender que yo estaba en una camilla. O sea, como que yo me sentía como inmortal, si no sé cómo explicarlo. Sí. Entonces para mí fue un golpe en el ego bastante fuerte. Como el simple hecho, aunque suene gracioso, de estar en el hospital. Y aunque pues bueno, ya más allá digamos de los traumas y cosas que me dejó en la cabeza, que hoy todavía sigo lidiando con algunas cosas, para mí eso fue un antes y un después en mi vida, positivamente, ¿no? Porque de ahí aprendí que estaba haciendo muchas cosas mal y bueno, creo que si eso no hubiera pasado, no estaría donde estoy hoy y no haría lo que hago hoy. Entonces sí, siento que en mi caso personal esa es la experiencia que a mí más me cambió la vida, algo que yo hice en el pasado y que hoy en día agradezco que me haya pasado. No, y lo que tú dices, que pues en su momento puede parecer lo peor que uno le puede pasar. Y algo que me pasó también, yo tenía como 12 años y yo viví fuera del país 2 años. Entonces digamos que fue una experiencia pues chévere. Pero pues al final digamos que tuve bastantes problemas porque pues digamos que yo vivía con un familiar y el familiar me hacía casi que la vida imposible, o sea, alguien con el que no podía ni salir, o sea, y pues digamos que en ese país no estaba cerca de mis papás, era Londres, entonces yo estaba al otro lado del mundo y en En ese la otra momento punta. no podía hacer nada y al momento pues claro, la impotencia de yo no saber el inglés en su momento y haz de cuenta que no sé, un ejemplo, yo no podía ver películas de terror porque me cobraba una multa de 10 libras. O, Qué puta. o yo le tenía que dejar mi teléfono, mis cosas allá. Hasta que un momento que fue el final, que lo fue ya el tema, fue que ella básicamente se encargó de que me quitó el pasaporte, me dijo, usted no sale de acá. Y básicamente que casi que me secuestró. Entonces fue un problema gigante que la policía, y yo dije, no, de acá yo no voy a salir, pero luego llegué. Y en base a eso, siento que soy la persona que soy ahorita. Entonces digamos que ahí ya, como que gracias a eso, pues digo que maduré mucho. A las buenas, a las malas, pero pues digamos que maduré. Ok, y siento que también como esta parte de que tanto nos afecta nuestro pasado, nos marca nuestro pasado, siento que también es sobre la infancia, sobre nuestra familia, sobre cómo fuimos criados, porque claro, tú nos cuentas tu experiencia en Londres con ese familiar y pues tú lo del hospital, pero entonces, ¿será que nuestra infancia sí marca como en ese pasado, como esa forma de crianza que cada uno tuvo? ¿Será entonces que la forma en la que nuestros padres nos criaron como que influye en cómo nos relacionamos como actualmente? Porque digamos, yo siento que mis papás, a ver, yo tengo 3 hermanas, entonces yo siento que mi forma de ser es muy de ayudar, muy de, no sé, cosas que siento que otras personas como hijos únicos en su momento piensan como no, pues solo yo, lo mejor para mí. Y eso también afecta pues en lo que hacemos, en lo que decimos. Sí, no, completamente, digamos, pues como tú bien lo decías, ¿no? Bueno, digamos yo, por poner un ejemplo, comparado con mi novia, pues yo tengo 2 hermanos, ella es hija única y, y obviamente la diferencia en muchas formas de ver la vida se notan obviamente en el día a día, ¿no? Porque por ejemplo ella es pues de por sí muy consentida, pero también es muy consentida porque pues es la única hija, es una niña, la mamá siempre estuvo con ella. En cambio, digamos que el hecho de tener hermanos también lo hace a uno, obviamente, aprender muchas cosas y como estupideces, como, no sé, aguantarse a lo otro. O sea, pero son cosas que fuera de chiste uno, pues cuando, digamos, uno no tiene no sé si llamarlo posibilidad de tener hermanos porque suena como raro, pero cuando uno no tiene como, sí, como hermanos, siento que pues son cosas que uno no se va a enfrentar hasta de pronto, por ejemplo, entrar a la universidad o en el colegio, etcétera. Y es que, claro, a veces creemos que pues estamos como reaccionando al presente, cuando en realidad pues estamos reaccionando a algo pues que nos pasó antes.
Así que volviendo con ese tema de los hermanos que me gusta bastante, siento que cosas que, digamos, para un trabajo en grupo, que tú es como, ay, esta niña porque es así. Y claro, no es como solo la actividad o solo la clase, sino que nos ponemos a pensar y la crianza y todo eso nos lleva a entender, claro, trauma de niña, de hija única. Sí, no, O, sí, todos esos patrones de, claro, pues vivía sola, fue la primera hija, la primera nieta. Entonces, esa crianza sí nos lleva al presente y el pasado sí influye en muchas cosas. Y no solo en lo que tú hiciste en el pasado, sino en cómo actúas hoy en día. Entonces, digamos, si esta niña fue súper malcriada de chiquita, hoy en día también va a ser así. Y en clase y en todo lado va a ser así. Entonces yo personalmente siento que nuestra crianza sí nos afecta y sí influye mucho en cómo somos hoy en día. sí, no, total. Y por poner otro ejemplo ahí, Bobo, no sé, a mí me pasaba que cuando estaba en el colegio yo dije como, cuando entré a la universidad ya no va a ser la gente como tan estúpida, no sé, como, sí, como que uno tiene esa mentalidad como re tonta cuando al final y al cabo son los mismos maricas que salen del colegio. Entonces, digamos, ahorita que mencionabas el tema de una persona que los papás la malcriaron y todo eso, hoy en día hay gente muy grande que uno dice qué mierda le pasa. Y pueden tener 30, 40 años y van a seguir con la misma huevonada que tenían cuando eran chiquitos. Entonces siento que influye completamente, sin lugar a duda, y que mucha gente nunca madura, nunca como que se queda ahí en su zona de confort, o nadie es capaz de decírselo, siento yo también. Porque todo el mundo hace lo que quiere, o bueno, no sé. Bueno, y yo quiero que pensemos en la pregunta que hice al inicio de este capítulo, y es, si pudieran volver al pasado y cambiar una sola cosa de sus vidas, primero que todo, si lo harían o no lo harían. Si la respuesta es sí, ¿qué cambiarían? Es que lo que creo que estamos hablando y que va muy a la mano de todo es el hecho de que todo lo que a uno lo lleva a ser la persona que hoy en día, siento que es el pasado y las experiencias. Entonces siento que ahí al momento de uno querer cambiarlo, siento que ese puede que me haya cambiado a mí. Por ejemplo, no sé, si yo hubiera dicho no, yo definitivamente si hubiera dicho no hubiera ido a Londres. Pues hubiera dicho que no hubiera aprendido inglés, no hubiera dicho que a lo mejor no hubiera madurado de la forma que me tocó madurar. Entonces siento que varias cosas que pasan en la vida siempre pasan por algo. Es el verdadero, todo pasa por algo. Sí, total. Sí, sí, todo pasa por algo. Y por ahí un dicho, suena feo, pero la peor puta la arrepentida es verdad. Uno tiene que aprender de lo malo, de lo bueno, de lo que hizo, de lo que no hizo. Pero yo siento que si a mí me dan la oportunidad de cambiar algo en mi pasado, yo sí lo aceptaría. Yo sí lo haría y hubiera elegido otra carrera. Yo estudio comunicación corporativa y siento que si hubiera podido, como 5 minutos antes de la inscripción, cambiarla, sí lo haría. Y obvio, no estoy diciendo que ya en esos 7 semestres, pues, sí, no, estoy muy agradecida de la carrera, de las oportunidades que me ha traído. Pero siento que de pronto hubiera sido más feliz en otra carrera. Sí, estoy totalmente creo que de acuerdo contigo y creo que tú de pronto también estás un poco de acuerdo, creo que la esposa lo mencionabas en el anterior capítulo, que es el hecho de que, no sé, o sea, la carrera es chévere y todo, pero uno entra con unas expectativas diferentes y al momento ya uno está en octavo, séptimo ahorita y uno es como, joder, puta, que me metí, pero no, o sea, igual creo que vuelve al tema que esto nos enseñó que pues, mal o bien, esto no puede ser para nosotros. O tal vez sí, y se puede interpretar más adelante en un futuro, uno nunca sabe. Sí. Sí, no, total. Y pues digamos como para no meterme tanto en el tema del capítulo anterior, igual vuelvo y repito que siento que el problema es que desde niños como que nos adoctrinan a que tenemos que decidir algo que va a ser, no, porque eso es lo que me decían a mí al menos. Usted va a elegir algo que va a ser el resto de su vida y eso es pura mierda. O sea, puede que tú termines la carrera y hagas otra cosa completamente distinta. Entonces, O que si la ejerza. o que si la ejerzas, sí. ¿Qué tal ame comunicación por el resto de mi vida? No sabemos. Puede que sea la gente ahorita. Sí, ese es mi pensamiento de hoy. ¿Qué tal? No sabemos. Tengo otra pregunta. ¿Será que alguna vez hemos dejado de hacer algo como por el miedo de que vuelva a ocurrir algo que nos pasó antes? Como, por ejemplo, ya no me entrego, digamos que a las relaciones al 100% porque en el pasado siempre me
pues no me respondían al 100%, siempre me lastimaban. ¿Será que dejamos de hacer eso por el miedo de lo que ya nos pasó antes? ¿Ustedes qué opinan? Profundo. Sí, yo creo que sí, obvio. Pero aunque, digamos, hablando de relaciones, yo creo que también la gente comete un error y es dejarse llevar precisamente de las relaciones pasadas. Porque al fin y al cabo, pues suena muy trillado y todo, pero sí, no todos los hombres son unos malparidos y no todas las viejas son unas malparidas. O sea, es como que también siento que eso nos lleva a limitarnos de vivir de pronto muchas cosas, pues a los que lo hacen. Entonces, es un debate, ese es otro debate. Sí, siento que pues, a ver, usualmente yo me acuerdo que yo era más confiada en ciertos aspectos. Y siento que ya después de todo como lo que uno le ha pasado, uno siente como ya, ok, si doy esto, puede que se aprovechen de mí o puede que pase esto, entonces prefiero yo ser el mal parido para ver qué puede pasar. Pues porque, no sé, siento que a veces siento que es un poco injusto. Pero nuevamente creo que o sea, se vuelve otra vez a la misma pregunta. No lo cambiaría porque gracias a eso sé que no debo ser de la siguiente forma. Suena un poco mal, sí, pero pues igualmente al fin y al cabo uno siempre tiene que pensar en uno. Sí, exacto. O sea, como él decía, él aprendió algo. O sea, no necesariamente es bloquearse y no estar con otra persona, sino aprender de lo que uno, o bueno, de lo que la otra le hizo, o el otro, y pues manejarlo, pero no como, siento yo que no como bloquearse de no vuelva a tener una novia o un novio, o bueno, lo que quieran, como por un tiempo. Siento que desde mi punto de vista, Es como más el aprendizaje. exacto. Entonces, de alguna u otra manera, nuestro pasado amoroso sí afecta como la manera en la que amamos actualmente. Ya sea prevenir de cierta manera, no ser tan confiado, o ser ahora yo el malparidito. Entonces, sí afecta, entre comillas, nuestras relaciones pasadas. Sí, obvio. Sí, es que también es que es inevitable que no, porque como él decía, de pronto a él, no sé cómo fue su caso, pero de pronto a él no le fue muy bien y él entregó mucho, él ya sabe que no tiene que entregar mucho al inicio y bueno, cosas así como tontas o muchos manes que uno ve que le piden a la novia, bueno, a la vieja que le quieren pedir que sea su novia al mes y le llevan de puta, le llevan de todo y es como terminan a los 2 meses. Siento, por ejemplo, yo que eso es como el típico error pues como por poner un ejemplo estúpido, como el típico error así como de no sé, de niño, de principiante y como que ya luego dice, pues marica, ¿para qué hacer tanto show si realmente uno no puede saber cómo va a seguir funcionando la relación? No, y siento que lo mismo, todos tienen que pasar por algo maluco para aprender. O sea, si no pasan por algo que los enseñe, pues van a seguir en la misma. Sí, no, así es todo en la vida, literalmente. ¿Y tú? Y yo opino que sí, yo opino que todas nuestras parejas, tanto en lo bueno como en lo malo, lo marcan a uno y le enseñan cosas que uno dice como, bueno, yo sé que esto ya no lo tengo que hacer, yo sé que esto debería empezar a hacer, yo siento que ya no tengo que meterme con los del el área de la salud, por ejemplo, ya me quedo súper marcado. O, o sí, y bueno, y volviendo como a nuestra infancia otra vez, dejando ya a un lado las relaciones, porque ya todos como que coincidimos en lo mismo. ¿Será que esas, como ese, no sé si decirlo como trauma de nuestra infancia, como esas heridas, será que como que nosotros mismos tenemos que como sanar esos traumas de la infancia por nosotros mismos para que en el pasado no nos sigan como que no los ¿Atormentando? sigamos atormentando o tenemos que aprender a pues ya crecí, madura, pues eso fue en tu pasado, entonces será que tenemos que aprender a sanar o pues ya, dejarlo a un lado y ya, pues Sí, hay que seguir, yo creo que toca. O sea, toca sanar, me refiero. toca sanar. Porque hay muchas cosas que pasaron en nuestra infancia que aunque no nos demos cuenta en algún momento de nuestra vida se van a presentar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, caso personal, digamos que la relación con mi papá no fue muy buena por un tiempo. Y yo, a diferencia de mi hermana, sentía que a mí me importaba una mierda. O sea, como que yo lo manejaba muy bien. Pero me empezó a pasar que me daba cuenta que no era tan así. O sea, no sé cómo explicarlo, pero como que pasaban situaciones que me hacían darme cuenta a mí de que realmente me afectaba fuertemente. Entonces, por ejemplo, si yo dejo eso así, pues yo siento y soy de los que cree que eso lo va a afectar a uno y no lo va a dejar avanzar o no lo va a dejar de alguna forma. Sí, avanzar, yo creo que esa es la palabra.
Sí, porque si yo no sano con mi papá, yo no voy a avanzar con la relación de él y eso no me va a permitir, por ejemplo, aprender a perdonar, no sé, algo así. Entonces siento que sí, totalmente no hay que verlo como ya pasó y dejémoslo ahí, porque eso aunque no creamos en algún momento se va a, ¿cómo decirlo? A presentar en nuestra vida, a salir de, digamos, de donde creemos que está guardado. Entonces, Claro, y puede convertirse en un patrón. De pronto el día que tú seas padre, no creas que tener una relación con tu hijo sea sano porque tú de pronto no lo viviste en tu pasado. Y si no sanas eso ahorita, al ser papá puede que sea más complicado. No, y algo me pasa muy similar a lo que le pasó a Casamu. Es que yo, la relación con mi papá es muy difícil porque es como el típico, como el pasado, que es como tú al ser hombre, tú no puedes sentir esto, tú no puedes hacer X, Y, Z cosa, y pues digamos que ahora todo funciona muy diferente. O sea, ellos tratan de moldearlo a uno a como pues eran ellos. Sí, Y pues digamos que hoy en día es muy distinto, porque no sé, a los 20 años papá me decía, no, yo ya me casé, yo tenía hijos, yo tenía la empresa y yo, o sea, va para los 21 y no me ni siquiera, o sea, no me he graduado. Entonces como que, pero ahí entra el tema que pues hoy en día hay muchos otros temas, aparte de lo que no existía en su momento, o puede que sí, pero que ellos simplemente no trataban. El típico como, oh, si tú eres hombre, tú no puedes, no sé, sentirte mal, no puedes llorar o no puedes, no sé, buscar ayuda. Tienes que solucionarlo ahí. Algo que mi papá me decía era como, los huertas no necesitamos ese tipo de ayuda. Y yo decía como, ok, puede que sí sea así. Pero luego entrando acá en general, pues uno sabe que no siempre es así, porque pues uno siempre va a necesitar el apoyo de alguien. Y pues sanarlo antes de que lo que tú dices, se vuelva en un patrón y yo haga lo que no me gustó con mi propio hijo. Entonces llegué a ser el momento como, no, yo quiero que mi hijo se sienta bien, uno nunca va a ser perfecto, pero al momento, pues si va uno, al sanarlo va a poder lograr algo mejor. sí, no, y eso también puede impactar no solo en la relación, digamos, cuando yo tenga hijos, el que quiera tener hijos, sino en todas, creo yo. O sea, también con la pareja creo que puede afectar un trauma que uno tenga, bueno, un trauma no sé si llamarlo, pero como sí, un dolor que uno tenga sí, un trauma. con su papá, con su mamá o con lo que sea, también puede afectar a tu pareja o pues la relación con tu pareja, o también puede afectar muchas cosas más allá del entorno familiar, digamos. Entonces, el no sanarlo, como él decía, afecta no solo eso, sino muchas cosas. Sí, y lo que tú No. dices también es como no poder avanzar. Siento que al sanar todos esos traumas, por eso es que ahorita es, digamos que casi que obligatorio ir al psicólogo. Pues siento que eso de sanar, no solo ir al psicólogo porque, ay, me terminaron, no, me quiero, no. Es porque en serio tienes algo en tu pasado que aunque no lo creas, esos traumas sí están, y esos traumas hay que hablarlos, esos traumas hay que tratarlos y hay que sanarlos para poder avanzar, para poder ser feliz, estar tranquilo y tener pues las relaciones con tus padres, tu familia, tus nuevas parejas. Increíble. Así que tal vez de pronto ya no podemos cambiar nuestro pasado, nuestra historia, pero pues sí podemos decidir en sanarla, en tratarla, en tratar de evitar esos patrones que nos atormentan. Así que quisiera dejarles una pregunta a ustedes que nos escuchan en casa y es, ¿tu pasado está definiendo quién eres o simplemente te está mostrando de dónde vienes? Porque quizá crecer no significa olvidar quiénes fuimos, sino aprender a mirar como a esa persona del pasado, a ese niño chiquito, imagínense su yo de hace 15 años, como con comprensión y decirle gracias, gracias en verdad por traerme hasta aquí, gracias por todas esas experiencias buenas, malas, pero que me han forjado y me han traído hasta acá y decirle como listo, gracias por tu trabajo, pero ahora me toca pues a mí y ahora me toca decidir cómo qué vamos a hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado este nuevo capítulo y gracias pues por acompañarnos en todo este tiempo y nos vemos en el próximo. Capítulo. Bye bye.